Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos con nuestro curso de espacios vectoriales, ¿verdad? Y bueno, en los videos anteriores trabajamos el concepto de combinación lineal. Dijimos que es muy importante, posiblemente es la herramienta más fuerte para el álgebra lineal. Pero hay otro concepto asociado que vamos a ir trabajando y que nos va a servir para todo lo que sigue. Después del estudio de los espacios vectoriales, la base, la dimensión, siguen las transformaciones lineales, operadores normales y de semejanza, valores propios, vectores propios, y siempre este concepto que vamos a ver nos va a ayudar a facilitar las demostraciones, los cálculos y otras cosas. A ver, dice subespacio vectorial o simplemente subespacio. Dado un espacio vectorial B sobre un campo K, acuérdate que la estructura de espacio vectorial está dada por un conjunto no vacío de elementos llamados vectores, un campo y dos operaciones. Normalmente cuando se dice espacio vectorial hay dos posibles referencias. Una es a la estructura algebraica compuesta por estos cuatro objetos que satisface una lista de 10 axiomas. O se hace referencia al conjunto B. De manera muy práctica para hablar rápido, ¿no? En este caso así es, sea B un espacio vectorial sobre K, no se dice nada de las operaciones, pero se entiende que existen dos operaciones, suma de vectores, producto de escalar por vector, que satisface la lista de 10 axiomas, ¿vale? Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos un subespacio de B, es un subconjunto W de B, entonces vamos a tener digamos un hijo de B. Vamos a suponer que B es un padre y entonces W es un hijo. W está contenido en B. Puede ser una contención propia o impropia, no hay ningún problema. Y entonces aquí vamos a tener una nueva estructura. W con el mismo campo con el que se casó el papá, ¿no? Bueno, qué forma, qué analogía, ¿no? Y va a heredar las mismas operaciones. Hereda las mismas operaciones. Exactamente, de esa manera. Entonces dice que un subespacio de B es un subconjunto W, subconjunto de B, su hijo, que con las operaciones definidas en el padre, va a ser por sí mismo un espacio vectorial. Esa es la definición. Entonces estamos hablando de que W, al ser subconjunto de B, es otro espacio vectorial, pero es importante afianzar la idea de que hereda las mismas operaciones sobre el mismo campo que el espacio padre. Bueno, eso significa entonces que cuando tengamos, por ejemplo, vamos a hacer pensando como B que sea R2. Entonces el espacio vectorial R2 sobre el campo de los números reales con las operaciones usuales de suma y producto. Producto de vector escalar por vector. Vamos a pensar que W es el siguiente conjunto. El conjunto de los X, Y de R2, tales que Y es igual con X. Claramente esto es un subconjunto de R2, ¿verdad? Pero no es todo el plano cartesiano, es solamente la recta, los puntos que están sobre la recta Y igual con X, ¿verdad? Estamos pensando que si esto es R2, todo esto es un espacio vectorial, pero los puntos que están sobre la recta Y igual con X son un subconjunto del plano cartesiano, un subconjunto de R2. Bueno, se puede demostrar que W está formado por todos los puntitos de la línea, eso es W, es un espacio vectorial por sí mismo. Bueno, si W es un espacio vectorial por sí mismo con las operaciones definidas en R2, entonces vamos a decir que W es un subespacio de R2. El problema aquí pues, es que al tratar de investigar qué es un espacio vectorial, pues hay que estar probando los 10 axiomas. Hay que ver si se cumplen los 10 axiomas de espacio vectorial. Entonces uno pensaría, ¿cuál es la ventaja entonces de trabajar con subespacios? Si es lo mismo, es un espacio vectorial. Hay una ventaja formidable y es un teorema. Hay un teorema maravilloso que simplifica muchísimo los cálculos. Este teorema te establece que para probar que un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio, únicamente es suficiente y necesario verificar que se cumplan las dos cerraduras de las operaciones, que son los primeros axiomas.
Fíjate, vamos a escribirlo aquí. Teorema. Bajo la notación anterior, o bajo las condiciones anteriores de la definición, por eso no he limpiado la definición, bajo las condiciones anteriores, W es un subespacio de B si y solamente si, si y solo si, W es cerrado bajo las operaciones. Así nada más. Tendremos que escribir bajo las operaciones de suma vectorial y producto de una escala por un vector, pero ya estamos diciendo bajo las condiciones anteriores. Ahí está. ¿Sí? Ese es el teorema. El teorema está compuesto de dos partes. Es una estructura lógica de la forma P implica Q. Perdón, P sí y solo si Q. Que esto a su vez se divide en P implica Q y Q implica P. De esta manera. Bueno, ahorita no voy a ponerme a hablar de lógica, pero nada más separamos para entender cómo tendría que hacerse la demostración. Solo va a ser platicado, un bosquejo. Dice, W es un subespacio de B si y solo si W es cerrado bajo las operaciones. Entonces, por un lado, tenemos que ver P implica Q, es decir, si W es un subespacio de B, entonces es cerrado bajo las operaciones. Y luego, por otro lado, suponer que si W es cerrado bajo las operaciones, hay que inferir que W es un espacio de B. La primera es inmediata. Esta es inmediata. ¿Por qué es inmediata? ¿Qué dice? P implica Q. W es un subespacio de B. ¿Implica que es cerrado bajo las operaciones? Por supuesto, porque si W es un subespacio de B, por la definición, significa que W es un espacio vectorial por sí mismo. Y si es un espacio vectorial por sí mismo, tiene que satisfacer la lista de los 10 axiomas. Y 2 de esos 10 axiomas son precisamente las cerraduras de las operaciones. Entonces, esta es inmediata. La otra, Q implica P, decir, vamos a suponer que W es cerrado bajo las operaciones. A partir de eso podemos inferir que W es un subespacio. Sí se puede, pero ya no es tan trivial. Bueno, no es difícil, pero no es tan inmediato, ¿sale? ¿Cómo tendríamos que hacer eso? A ver, ¿qué podemos dar por válido? Podemos dar por válido que W es un subconjunto de B, no un subespacio. Y podemos dar por válido que W es cerrado bajo las operaciones definidas en B. No sé qué estoy escribiendo. W cerrado bajo las operaciones en B. ¿De acuerdo? Con esa información tenemos que llegar a que W es un subespacio. O equivalentemente, según la definición, es un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Bueno, no es tan difícil. Sabemos que W es cerrado bajo las operaciones, entonces demos algunos elementos, por ejemplo, U, B y W. Son elementos de W, ¿de acuerdo? Pues si U, B y W son elementos de W, eso implica, ¿qué cosa? Pues que U, B y W también están en B, porque W es un subconjunto de B, ¿cierto? Ahora, al estar estos elementos aquí en W y estar en B, sabemos que B es un espacio vectorial. Entonces aquí se va a satisfacer una lista de propiedades, los 10 axiomas. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que U más B es igual a B más U. ¿Por qué? Porque si están en W, automáticamente están en B y en B se cumple esto. También se va a cumplir que U más B más W es igual a U más B más W. Ya tenemos el axioma de la conmutativa, de la asociativa. También vamos a pensar que si alfa y beta son escalares, elementos del campo, pues también se va a cumplir que alfa por U más B es igual a alfa por U más alfa por B. ¿Por qué? Porque tanto W como B están asociados al campo K.
¿de acuerdo? Entonces, si U, B y W son elementos de W, y al ser W subconjunto de B también están en B, pues B es un espacio vectorial. Y entonces en el espacio vectorial se cumple esto. Prácticamente casi todas las operaciones son inmediatamente, las propiedades, perdón, casi todas las propiedades se cumplen inmediatamente al ser W un subconjunto de B. Aparte de esta, también se cumple esta otra propiedad, alfa más beta por U, igual a alfa U más beta U, y alfa por beta por U es alfa por beta U, ¿no? Esas se cumplen inmediatamente. También 1 por U es igual con U. Es otro de los axiomas de espacio vectorial. Pero hay otros dos que hay que ver con cuidado. Primero, las cerraduras se cumplen en W, ¿de acuerdo? Y si están en W, están en B. Entonces se cumplen las cerraduras. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tenemos 8 axiomas que se cumplen inmediatamente. Faltan 2. La existencia del cero y de los inversos aditivos. Pero esa no es nada difícil de ver. Si tenemos, vamos a tomar este U en W. ¿Qué pasa con el producto escalar? Porque, a ver, fíjate, es interesante el razonamiento que estamos haciendo. Ahorita no hemos usado la hipótesis de que W es cerrada, ¿eh? No hemos usado esa hipótesis. Entonces parece ser que solamente por ser un subconjunto ya forma un espacio vectorial. No. Las dos propiedades que faltan las vamos a sacar a partir de la cerradura de las operaciones. Ajá. Entonces, fíjate. Vamos a dar, ya está, alfa está en el campo y U está en W. Alfa por U está en W por la cerradura de las operaciones. Ajá. Y esto pasa para todo alfa en el campo y para todo U de W. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo un poquito mejor. Esta lista se cumple, ya está. Pero las otras dos son más interesantes. Vamos a escribirlo. Para todo U en W y para todo alfa en el campo, se tiene que alfa por U pertenece a W. Por la cerradura, habría que escribirlo, pero yo no lo voy a escribir, no tengo espacio. Por la cerradura del producto. Por esto es verdad. En particular, este producto, si alfa vale 0, 0 por U está en W, pero 0 por U, ya habíamos probado en algún teorema en un video anterior que 0 por U es 0. Entonces, aquí nos damos cuenta de que el 0 está en W. Y eso nadie nos lo había dicho, ¿no? Porque estamos diciendo que W es un subconjunto de B. Por supuesto, en B, al ser espacio vectorial, tiene el elemento 0. Pero W en la hipótesis no dice que forzosamente el 0 esté en W. Lo estamos sacando de las cerraduras, de la cerradura del producto. Entonces el 0 pertenece a W. Eso significa entonces que se cumple otro axioma, la existencia del vector 0, que tiene la propiedad de que 0 más B es igual a 0 más B. Lo escribí igual, ¿verdad? No sé qué escribí. Es igual a B más 0, y eso es simplemente igual a B, ¿no? Y esto se cumple, porque si ya demostramos que el 0 está en W y damos un B en W, tanto 0 y B están en W, tanto 0 como B están en B, entonces se cumple la conmutativa, ya lo habíamos dicho, ¿de acuerdo? Falta ver la existencia de los elementos inversos. Bueno, pues ya vimos que la cerradura del producto es importante. También, ¿qué pasa si tomamos este elemento? Alfa igual con menos 1. Si tomamos alfa igual con menos 1 por U es igual a menos U. También lo demostramos en un video anterior. Y entonces este también está en W. Ah, muy bien. ¿Y eso qué? Hasta ahorita solo hemos usado, fíjate, de las hipótesis, para los primeros axiomas, simplemente que W era un subconjunto de B. Para probar la existencia del 0, usamos la cerradura del producto. No hemos usado la cerradura de la suma. Bueno, aquí para la existencia de los inversos aditivos se usan las dos cerraduras. Primero, la cerradura del producto. Como la cerradura del producto se cumple, en particular este producto se cumple. Ahora, por la cerradura de la suma,
Si U está en W, acabamos de ver que menos U también está ahí. Entonces vamos a poner si U y menos U están en W, la suma de ellos dos, que por cierto es el 0, también está ahí, ¿no? Nos podemos a basar en la anterior, pero simplemente U más menos U, sin saber qué es el 0 todavía, por la cerradura de la suma, está en W. Ya combinándolo con la anterior, es el 0. Entonces ya, vaya, esto fue muy platicado, pero para entender las ideas. La lista de 10 axiomas se cumple. Entonces basta saber que W es un subconjunto de un espacio vectorial y que sea cerrado bajo las operaciones. Si es cerrado bajo las operaciones, es suficiente para garantizar que es un espacio vectorial o un subespacio del conjunto padre, ¿no? Eso lo vamos a usar en los siguientes ejercicios que vamos a hacer en los siguientes videos. Bueno, si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós.